expresarnos y enriquecer el trabajo colectivo. Y pues el día de hoy quiero agradecerle muchísimo a Yolanda Orozco. Ella por más de 20 años, tiene más de 20 años de experiencia en capacitación empresarial, en tecnologías de e-learning. Es egresada de pedagogía y tiene maestría en educación por la Universidad Anáhuac y un MBA por el IPADE, y ha colaborado en el diseño e implementación de estrategias de desarrollo eh, en universidades corporativas e instituciones como la Anáhuac Virtual, Liverpool, Comex, y actualmente se desempeña como directora de cultura y liderazgo y aprendizaje en Grupo Salinas, donde desarrolla un nuevo modelo de capacitación y estrategia para los más de 100,000 colaboradores de las empresas que pertenecen al grupo. Apasionada por el desarrollo de los individuos en las empresas y de las tecnologías digitales, te damos la más cordial bienvenida, Yolanda, y te agradecemos mucho el que estés esta noche con nosotros para compartir pues este tema del arte de cómo solucionar los conflictos. Bienvenida, y pues todo este espacio es para ti. Muchísimas gracias, Maru. Gracias por la invitación. Muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Dándose la oportunidad, ahorita platicábamos, Maru y yo, de lo importante que es tener estos foros que nos permiten actualizarnos. Gracias por darme una hora de su tiempo a esta hora, que ya es un espacio y un horario pues más personal, familiar. Pero me parece que esta iniciativa que ha hecho Bienestar, y agradezco mucho también a Adri de la Puente, a todo su equipo, es una gran oportunidad para todos los que formamos parte de Grupo Salinas de estar actualizándonos en temas diversos que nos interesan y son útiles para todos, independientemente del negocio, de la unidad de negocio, del área, de la geografía, de la región en que estemos. Entonces, pues para mí un gusto. En un tema complicado por el título, ahorita vamos a hablar un poquito más de cómo el simple término de conflicto está relacionado con negativo, con problemas, pero vamos a descubrir en la charla de hoy cómo no necesariamente va a ser algo que nos cause problema y cómo convertirlo en una oportunidad, en un aprendizaje y en un crecimiento. Entonces vamos a iniciar con, si me permiten compartir pantalla, porfa, para abrir la presentación. Perfecto, muchas gracias. Vamos a iniciar. Preparé una presentación que es más bien apoyo en conceptos. Aquí lo que busco es que sea una charla que sea ágil, que sea una charla de herramientas que espero les sean útiles, que nos permita llevarnos a algunas acciones muy concretas que podamos aplicar en el día a día en ambientes familiares, de trabajo y pues cualquiera que implique una relación, ¿no?, entre individuos. Entonces, bueno, es resolución de conflictos. Aquí en Bienestar me pusieron el arte de conciliar, que se me hace importante. Les comentaba, va a ser un enfoque de cómo el conflicto nos permite también lograr una conciliación, ¿no? Y tener un crecimiento como individuos y entre individuos. Los tipos de conflictos, vamos a identificarlos. El objetivo de la sesión va a ser identificar estos tipos de conflicto y también aplicar diferentes técnicas o herramientas concretas para la resolución. Entonces, como les decía, no es tanto una cátedra, sino busca que sea una charla en donde pueda yo ofrecerles herramientas que podamos aplicar en el día a día. Y un poquito los temas que vamos a revisar. Vamos a ver qué es un conflicto, los tipos de conflicto, algunas consideraciones o puntos de partida que debemos de tomar en cuenta siempre que estemos ante un conflicto. Vamos a hacer un zoom en conflictos en el trabajo para pues, poder ver qué tanto eso ahorita pues, nos hace clic con algo que estemos pasando. Técnicas de resolución, muy prácticas, algunos consejos. Posibles escenarios, qué tipo de resoluciones hay y cómo son los escenarios de ganar, perder o la negociación. Y algunas reflexiones o consejos finales. ¿Qué es un conflicto? Bueno, conflicto sí, efectivamente, es una confrontación, es una oposición, es cuando dos partes o dos
grupos de individuos tienen opiniones diferentes y cada una de estas partes está convencida, piensa y cree que tiene la razón. Entonces ahí es donde entra un choque, porque son dos partes con opiniones, intereses, necesidades diferentes. Los conflictos son parte de nuestra vida, son parte del día a día y no tenemos que verlos como algo negativo. Por lo general tendemos a evadirlos, no nos enseñan a afrontar conflictos, ¿no? Ni en la escuela, incluso en la universidad no hay una materia que se llama resolución de conflictos, que será muy valiosa. Actualmente pues, la educación se está replanteando algunas materias que debería de incluir en el currículum desde las escuelas, como puede ser inteligencia emocional, trabajo en equipo, resolución de conflictos, que son competencias que son mucho más necesarias que muchas materias más técnicas o teóricas que no necesariamente aplicamos en la vida laboral. Pero esto pues no nos tocó que nos lo enseñaran y es súper importante porque pues es parte, como les digo, de la vida, ¿no? Y no necesariamente es negativo. Aquí lo interesante o lo importante o el gran reto es convertirlo en una oportunidad y en algo positivo. Tipos de conflicto, esto es solo una referencia. Es interesante cómo no siempre se reconoce que hay un conflicto. Le llamamos conflictos latentes cuando está el conflicto, pero no necesariamente las personas o las partes que están implicadas son conscientes de que existe. Entonces eso ahí, ojo, porque pues hay cierta ceguera que no permite enfrentarlo y resolverlo. Los conflictos explícitos o manifiestos pues son los que se reconocen y ambas partes los ubican. Intrapersonales son conflictos más dentro de la persona, en ciertas creencias o valores. Interpersonales entre dos personas que por algún interés o por un tercero entran en conflicto. Intragrupales entre grupos, adentro de un grupo, y intergrupales entre dos grupos. Para esta sesión vamos a basarnos más en los interpersonales o intergrupales y que sí son manifiestos, que están conscientes y que ambas partes saben que existe un conflicto. Cuando surge un conflicto en casa o en el trabajo, normalmente nuestra tendencia y la naturaleza es querer convencer a la otra parte de que está mal o convencerlo a nuestro punto de vista o a nuestra creencia y explicarles por qué tenemos la razón. Eso es como la reacción natural que tenemos, ¿no? ¿Por qué estás tú mal y por qué estoy yo bien? Y te voy a convencer de que te convences a lo que yo pienso. Pero pues en el fondo este enfoque o esta aproximación no siempre es efectiva. A menudo lo hace peor, ¿no? Porque en vez de hacer una conciliación, como vamos a ver más adelante, pues la confrontación o el conflicto pues se hace mayor. A continuación les voy a mostrar algunas consideraciones, yo le llamo como punto de partida, antes de ver las técnicas, que son ya las recomendaciones o acciones específicas, son consideraciones que ante cualquier conflicto deberíamos de tomar en cuenta, ¿no? La primera es detenernos y respirar. ¿A qué se refiere esto? Normalmente, cuando estamos en un problema o ante un conflicto, pues el estado de ánimo es fuerte, no siempre vemos las cosas con claridad, no siempre vemos la situación o el hecho con objetividad. Es importante separarnos, detenernos y tratar de tomar un nivel externo superior para ver la situación desde otra óptica. No es fácil separar la emoción y la mente, pero pues sabemos que con cabeza fría se puede revisar mejor la situación. Es difícil porque normalmente los conflictos nos llevan a una reacción emocional que pues hace más grande el conflicto. Aquí la sugerencia que recomiendan los expertos es detenernos y dejar enfriar un poco nuestra emoción, pueden ser unas horas, unos días, para luego regresar y analizar ya con más calma y de manera más objetiva la situación. El punto 2 es reconocer que todos tenemos percepciones viciadas sobre los hechos. ¿A qué se refiere esto? Cualquier situación, cualquier hecho, tiene que ver con la percepción y perspectiva y experiencia de cada uno. Entonces aquí entra pues, la complejidad de los individuos, ¿no? Cuando hay relaciones entre individuos, cada uno de estos tiene su historia que está llena de experiencias, cada una está viéndolo desde los lentes de su vida, con lo que ha vivido,
cómo ha afrontado los conflictos anteriormente, si ha tenido situaciones similares y cómo le ha ido. Entonces, pues esto hace que sea mucho más complejo porque un mismo hecho, situación, pues está visto desde dos perspectivas que están llenas y empapadas de un bagaje y de unas experiencias que hace que la perspectiva sea diferente. Entonces es importante reconocer esto, porque no necesariamente el hecho como lo veo yo es como lo está viendo la otra parte. Evitar tensiones que se agraven con amenazas o provocaciones. También tendemos a que sea blanco o negro, ¿no? Tómalo o déjalo. ¿Esto qué provoca? Pues que el otro reaccione igual. También la naturaleza humana es como me estás tratando, pues yo voy a reaccionar. Entonces, si el otro o yo reacciono con una amenaza y con una postura tajante de que tómalo, déjalo, es esto, no es nada, pues la contraparte va a reaccionar igual. Aquí quise ampliar un poquito, superar esa mentalidad de nosotros contra ellos, pues también como desde la escuela ¿no? Era mucho como las banditas y era unos contra otros. Pues ya en ciertos momentos de la vida, sobre todo en los ámbitos de trabajo, no puedes tomar esta perspectiva, ¿no? No vas a llegar a nada si es nosotros contra ellos o este grupo contra este otro. Aquí lo que se recomienda es tratar de encontrar más que las diferencias, ubicar o identificar las similitudes. Algo habrá que tengamos en común, ¿no? Ya sea que trabajemos en la misma área o en el mismo grupo, en la misma empresa, pues algo tenemos en común y habrá un interés que los dos tenemos. Pues más que enfocarnos en las diferencias y en esta lucha, pues es identificar esas similitudes y estas cosas en común. Ahorita más adelante vamos a ver técnicas específicas que nos van a ayudar a esto. Buscar los problemas ocultos bajo la superficie. Tiene que ver un poco con esta historia que trae cada individuo para afrontar los conflictos. Siempre preguntar más, hacer preguntas, investigar más, las famosas preguntas poderosas, ¿no? Cuéntame más de lo que estás sintiendo, por qué se está dando este conflicto, por qué lo estás viendo así. Y ahí podemos descubrir cosas bien interesantes, que no necesariamente como nosotros estábamos identificando la situación, es como tú la estás viendo. Entonces, en esta búsqueda más profunda de la superficie, podemos encontrar ciertos hechos, ciertas situaciones que nos pueden hacer que de manera creativa empecemos a visualizar o a vislumbrar las soluciones. El siguiente punto es bien importante, sobre todo para conflictos en el trabajo. Pues hay temas sagrados de los que, o sea, hay temas realmente muy profundos y hay temas que no. Entonces, lo que se recomienda es que en ciertas resoluciones de conflictos, pues no entremos a temas que tenga que ver, puede ser con religión o creencias muy profundas, incluso ahorita con política, que es un tema también que está, pues, como delicado y caliente. Habrá temas que es mejor no tocar, irnos al conflicto y a los hechos y la situación objetiva que está generando el conflicto. Entonces es importante también pues saber separar, ¿no? Y el último punto aquí yo voy a hacer un zoom a esto y tiene que ver con la empatía. Hoy día, hoy más que nunca, las emociones que traemos todos no son las naturales, ¿no? Sabemos que ahorita, con todo lo que está pasando, la situación, la pandemia, situación económica, todo lo que está no solo en México, sino en el mundo, pues hace que nuestras emociones no necesariamente sean las que hubieran sido hace un año. Siempre tenemos que recordar la empatía. La empatía, entiendo que ya tuvieron una charla que tiene que ver con inteligencia emocional. Se debe de utilizar para cualquier acción, no únicamente para resolver conflictos, sino para también la comunicación, la negociación y para cualquier relación entre individuos, la empatía es súper importante. Empatía, ahorita vamos a ver un video, entendiéndola como muchas veces decimos, nos ponemos en los zapatos de otro, pero va mucho más allá. Esta empatía nos va a permitir entender el por qué el otro individuo o la otra parte está encontrando ese conflicto y por qué no estamos llegando a un acuerdo, por qué estamos viendo la situación de manera diferente y por qué ella o él está viendo específicamente esos temas de la situación. Entonces, vamos a ver un video
y ahorita lo aterrizamos más al tema de resolución de conflicto. Está en inglés, pero tiene subtítulos, entonces lo vamos a presentar. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions, where empathy is relevant. He came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then you look and they say, hey, I'm down. I know what it's like down here. And you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no. You want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. And we do it all the time, because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So I had a miscarriage. At least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Bueno, espero que se haya escuchado bien. Ya no me confirmaron si se escuchó el audio, pero bueno, este video se trata sobre esta empatía que muchas veces creemos que tenemos, ¿no? Porque hacemos comentarios, según nosotros, empáticos y queremos ponernos en el lugar de otro, cuando muchas veces no vamos a tener las palabras adecuadas para ser verdaderamente empáticos, ¿no? Lo que necesitamos es saber que el otro sepa que estamos ahí y esa conexión. Entonces, esa conexión no necesariamente se va a lograr con un discurso de empatía, que no necesariamente es lo que requiere el otro o lo que necesita escuchar, sino simplemente que sepa que estamos ahí. Ya me están confirmando que sí se escuchó el video. Muchas gracias. Ok. Perdónenme, aquí estamos ya. Conflictos en el trabajo. Vamos a hacer un zoom. Quise hacer el paréntesis y profundizar en la empatía, porque la empatía la vamos a requerir en todo tipo de conflictos. En esos conflictos que vimos que son de diferente nivel, y todas las consideraciones que vimos de detenernos, respirar, evaluar la situación objetivamente, sin el componente de empatía va a ser muy difícil que logremos una verdadera resolución del conflicto. ¿Por qué? Porque no nos estamos poniendo en el lugar del otro y estamos viendo y entendiendo su perspectiva y la percepción que tiene de la situación. Entonces, por lo general, los conflictos en el trabajo, ¿cuáles son las causas más comunes, ¿no? Según los estudios?
La mala comunicación, pues sí, obviamente es de los principales. No hay conversaciones, no hay comunicación, no hay una apertura para que yo me acerque a decir, identifico este conflicto, o que la otra persona diga, resolvamos el conflicto. Simplemente no hay comunicación. Y esto es algo que actualmente en el grupo estamos trabajando mucho. Cómo conversar, cómo tener conversaciones tan sencillas y tan básicas como un cómo estás hoy, cómo te sientes, hasta más profundas que tengan que ver ya con resolución de conflictos del trabajo. Diferencia de valores, y aquí estoy hablando más, recuerdan que estamos en el ámbito del trabajo, valores, por ejemplo, de la empresa. Si no hay una alineación de los valores del grupo en el que estoy trabajando con los valores que yo tengo en mi vida profesional y personal, va a ser muy difícil que yo tenga una identificación y una verdadera congruencia con la empresa y con mi trabajo y mi persona. Si yo no estoy convencido que la honestidad es una condición imprescindible, híjole, pues igual tengo conflicto y no me voy a sentir a gusto en el lugar en el que estoy trabajando, ¿no? Entonces, esto de los valores tienen que venir desde los valores de la organización y en cascada, ¿no? Los valores de mi director, de mi formador o de mi jefe, mis valores de mis colaboradores y que todos estemos conviviendo con estos valores. Por eso aquí hago un paréntesis, pues es bien importante conocer los valores del Grupo Salinas y saber cómo yo desde mi rol y desde mi trabajo estoy aportando estos valores. Intereses y objetivos diferentes, no solo diferentes, muchas veces no conocemos o los colaboradores no conocen cuáles son los objetivos, qué se espera de ellos, cuál es el objetivo que tiene él desde su función, qué necesita hacer desde su puesto, cómo va a estar contribuyendo a los objetivos de esa unidad de negocio, de su área, y pues otra vez una cadena, ¿no? De su formador de equipo y cómo estamos sumando. Entonces, son diferentes porque muchas veces ni se conocen. Choques de personalidad, pues ahí sí ya viene un tema más profundo y volvemos a la complejidad que son las relaciones entre individuos. Yo insisto, no hay nada más complejo, no hay nada más complejo que los individuos, ¿no? Somos algo muy complejo porque entran emociones, otra vez entra toda esa historia que estamos cargando y entran las diferentes percepciones o perspectivas de una situación. Pero bueno, ya cuando es algo más profundo de personalidad o de estilos de personalidad, pues también se pueden dar estos conflictos. Desempeño deficiente está confirmado que cuando algún colaborador o el jefe formador de equipo no está cumpliendo con esos objetivos, va a entrar en un conflicto, ¿no? Y ahí hay un conflicto entre el formador y el colaborador, porque su desempeño no está alcanzando lo que se espera de él. Y ahí automáticamente pues viene el conflicto. Y el último, que tiene que ver también con la cultura de la organización, es cuando se reconoce más el desempeño, el resultado individual que el del equipo. Pues cada uno de los miembros o integrantes del equipo va a estar interesado y jalando por sus propios intereses. Entonces, cuando queremos hacer un interés común es más difícil. Pero esto tiene que ver cuando hay una cultura que premia únicamente el trabajo individual y no el trabajo en equipo. Entonces, esto es bien importante y estos son los diferentes factores que normalmente causan conflicto. Ok, cuando se dan los conflictos en el trabajo, normalmente los colaboradores o los líderes tendemos a evitarlos, ¿no? Es más, hay compañías donde el conflicto pues es mal visto, ¿no? Y queremos que no haya conflicto, o eso pensamos, que no haya conflictos, mejor los evitamos y lo evadimos. Aquí el gran reto, y es un poco hacia donde quiero llevar esta reflexión, es cómo resolvemos constructivamente el conflicto y transformamos una situación potencialmente destructiva o que parece destructiva o negativa en una oportunidad para impulsar creatividad. Ahorita vamos a ver más adelante los beneficios del conflicto, ¿no? Parecería así como, ¿cómo va a ser positivo el conflicto? Sí, sí lo es y tiene efectos bien importantes en la innovación y en la creatividad y en los vínculos incluso. Aquí importante, y hago una nota, no necesariamente todo lo que pasa en el ámbito laboral van a ser conflictos. Hay temas que solo son diferencias y que son muy fáciles de resolver. Entonces hay que identificar qué realmente es un conflicto que requiere ciertas técnicas y metodología y una aproximación de conciliación y que con una simple conversación se puede resolver. Entonces no tomemos todo tan en serio.
ahora sí que no seamos conflictivos, ¿no? En nuestro día a día y veamos que realmente algo se puede pues, dejar pasar o resolver muy fácil y que sí es un conflicto que implica pues afrontarlo y enfrentarlo con ciertas técnicas. Para ver las técnicas, aquí me gustaría y te invito que pienses en un conflicto anterior que resolviste bien, o sea, que tú consideras que tuvo una buena resolución. O un conflicto que no se resolvió. O también un conflicto que tengas actualmente y que no sabes cómo resolverlo. De tal manera que cuando yo te esté dando cada una de estas técnicas, tú la puedas aterrizar al conflicto que ya viviste para que se resolvió, el que no, y como en el que tienes hoy día que también puedes utilizarlo para un conflicto actual, puedes empezar a planear esto, ¿no? Entonces, la primera, pues, ¿qué es? La comunicación y hablarlo. Pero hablarlo dándote un espacio, dándote un tiempo y dándote un lugar. No se vale resolver conflictos mientras estamos en otra junta, mientras estoy viendo mis correos o mi celular, mientras vengo manejando, en el pasillo, en el elevador. No es posible realmente resolver a profundidad un conflicto si no nos damos el tiempo y el momento. Ahorita con esta nueva normalidad, en donde las sesiones son por Zoom, también se sugiere tener conversaciones que puedan ser conversaciones difíciles, dándonos un tiempo y un momento y crear una agenda para esto. Entonces, ya sea por Zoom o ya sea presencial, sí tenemos que dedicar un tiempo y una cita para hablarlo. Es muy importante esto. No se pueden resolver de manera así rápida y sin la atención, ¿no? El foco, nuestra atención, que ahorita es tan complicada de tener al 100%, aquí es muy importante. Centrarse en datos objetivos y obviar cualquier subjetividad. Yo creo que esto es de las cosas más importantes, pero también más difíciles. Es muy difícil ser objetivo en los conflictos, ¿no? Porque volvemos a la emoción y el estómago y la percepción y la historia. Entonces, tratemos, y tú piensa en el conflicto que pudiste resolver. Si te sirvió alejarte un poco, hablábamos de respirar y detenerse, alejarse y tratar de analizar hechos. No ponerle sentimientos, emociones, los hechos y hacerlo lo más objetivo posible. Definir objetivos. Primero tenemos que ponernos de acuerdo y saber si la otra parte y si los dos queremos resolverlo, ¿no? ¿Queremos solucionar el conflicto? Sí, perfecto. Porque con que una de las partes ya no le interese solucionarlo, va a ser muy difícil. Porque esta técnica y el flujo de este proceso, pues no se va a poder dar. La escucha activa, escucha con atención. La escucha activa es también bien difícil y tampoco nos enseñan a tenerla, pero es tener totalmente la atención a lo que la otra persona me está diciendo. Y hay técnicas que te permiten confirmar si estoy entendiendo bien lo que me dice, ¿no? Cuando me dice algo es repetirlo y hacer como la técnica del espejo y confirmar que me sentí que no me tomaste en cuenta. Entonces, ¿sentiste no tomado en cuenta? Sí. O sea, son técnicas que te permiten que la escucha sea totalmente con atención y sea con foco, ¿no? Eso también está demostrando que me interesas lo que opines y me interesa el otro lado. Identificar puntos de acuerdo y desacuerdo. Aquí es importante, si es posible, identificarlos, escribirlos y confirmarlos. Yo puedo identificar y confirmar con la otra parte si está de acuerdo que esos son los puntos o está identificando otros, ¿no? Entonces aquí también es bien interesante porque aquí es cuando nos damos cuenta que no necesariamente mis puntos de desacuerdo son los mismos de la otra parte. Pero hay que hacerlo. O sea, aquí lo que les quiero decir a lo mejor parece como, pues, muy, no sé, muy técnico, pero sí tenemos que formalmente tratar de resolver el conflicto. Porque si no hacemos estas técnicas de identificar, escribir o hablarlo, nos vamos a quedar cada parte con su historia. El conflicto se va a hacer más grande, incluso el conflicto va a terminar algo que ni siquiera era originalmente, porque nunca nos dimos el tiempo de hablarlo. Insisto, no nos enseñan a resolver conflictos, al contrario, ¿no? Nos educan más a evitarlos. Ya no tengas conflicto y no seas conflictivo. Pero es bien valioso hacer esto que nos permite resolverlo de manera efectiva y profunda.
Priorizar, no todas las áreas que se están presentando van a tener la misma importancia, entonces probablemente se pueda priorizar y decidir en conjunto cuál vamos a atacar primero. Elegir alternativas apropiadas, igual. Todo esto tiene que ser en consenso, o sea, alguien la puede proponer y se confirma con la otra parte si está de acuerdo. Desarrollar un plan para trabajar en cada desacuerdo, puedes poner fechas, puedes poner responsables, pones en práctica y estás evaluando, entonces nos vemos una siguiente reunión para ver qué tanto la solución que estamos proponiendo pues resultó o necesitamos volver a sentarnos a escribir o identificar cuáles son las necesidades, cuáles son los desacuerdos, cuáles vamos a priorizar, a cuál vamos a atender y con qué, de qué manera, y lo vamos a evaluar. O sea, es una revisión continua y una evaluación de que lo que estoy haciendo sirvió. Y celebrar el éxito, ¿no? También se vale celebrar que pudimos resolver ese conflicto y que nos hicimos mucho más productivos. Ahorita vamos a ver los beneficios que nos traen los conflictos. Aquí nada más quiero pues poner los diferentes escenarios, ¿no? Y aquí también ustedes pueden, con el conflicto que te pedí que pensaras, identifica en dónde estuviste o en qué escenario. O en el que estás ahorita, ¿cuál te gustaría estar? A ver, aquí voy a estar viendo también las preguntas. Me gusta estar viendo sus aportaciones. Pregunta Rogelio Serrano. ¿Cómo resolver el conflicto si la persona con quien tenemos el conflicto no está dispuesta a resolverlo o tratarlo? Esto veíamos al principio, ¿no? ¿Cuáles son los conflictos que sí se identifican y se exponen? Y la importancia que ambos quieran tratarlo. Creo que aquí es un reto mayor. O sea, la mejor manera de solucionar conflictos es cuando ambas partes tienen un interés. Aquí lo que te recomiendo es que esta misma técnica de identificar necesidades, identificar cuáles son las prioridades, puedas traducirla. Primero, volvemos a la empatía, entender por qué la otra persona o no lo está viendo o no lo quiere resolver y tratar de traducir cuál va a ser el beneficio de resolverlo. Y puedes llegar con esa otra persona hablando ya de cuál va a ser el beneficio que va a obtener al resolver el conflicto. Pero sí se requiere pues una reflexión, un conocimiento profundo de la otra parte y hacer pues ensayos y error, ¿no? Tratar de todas las maneras, si a ti te interesa realmente resolverlo, pues traducir lo que le mueve a otra persona, cuáles serán los beneficios de lograr esta resolución. Hay varios escenarios. Podemos, cuando es competencia, ¿no? Que una parte gana y pierde, por lo general la parte que gana tiene un enfoque mucho más individualista, mucho más egocéntrico. Hay veces que puede ser hostil y que pues ganó, pero ahí la otra parte perdió. Acomodación, otra parte evitó el conflicto, dice yo prefiero evadir, prefiero no meterme en problemas y pierde cuando la otra parte gana. Evasión, perder, esta, híjole, me parece de los peores escenarios, porque al no enfrentarlo, pues las dos partes van a perder, ¿no? Ninguna ganó, prefirieron evadirlo y no enfrentarlo, y muchas veces actuamos así. Entonces, estos conflictos, créanme que van a seguir saliendo o se van a hacer más grandes. ¿Y cuál sería la conciliación, no? El arte de la conciliación. ¿Y qué es lo que, pues, cuando la otra parte no lo esté viendo, podemos entender qué tan importante son los objetivos del otro con los míos? Entonces, el fin y los medios tienen que ser congruentes entre ellos. O sea, mis objetivos tienen que ser igual de importantes que el otro. Y aquí sí se requiere cierta, digamos, humildad y no sentir que solo lo que yo estoy pensando y mis necesidades son las valiosas y el otro no. Porque, insisto, recuerden la empatía. Siempre hay otro punto de vista y siempre hay dos lados de la historia. Y seguramente la otra parte tiene sus razones para no querer solucionarlo o para evadirlo o para querer ganar y que tú pierdas. Es muy importante encontrar este punto en donde los dos objetivos son importantes y vamos a lograr una conciliación. Ahorita vamos a ver, en la técnica anterior veíamos de priorizar. Seguramente no vas a poder resolver todas las necesidades que tenías o todos tus puntos los ganaste, pero encontremos cuáles son los comunes y eso sí, nos comprometemos a resolverlos.
Otra pregunta, ¿qué pasa cuando tienes un conflicto pero no sabes cómo acercarte, ya sea porque la persona con la que tienes el conflicto es difícil o mi personalidad sea más tímida? Pues es que no hay de otra más que entrarle. O sea, aquí sí, y entiendo perfecto porque vuelvo a cómo nos han educado a evitar el conflicto, a no meter en conflicto, pero ahorita van a ver que hoy las empresas requieren que los conflictos se enfrenten y salgan cosas innovadoras de esos. Entonces, sí es importante que aquí lo que decimos de la cooperación, ¿cuáles son los objetivos en común? Identifiquemos por qué algo en común debe de haber para resolver ese conflicto, ¿no? Y tratar de ver dentro de la personalidad tímida cuáles serían los foros adecuados o cómo podrías tener una aproximación para empezar esta conversación. Muy importante, si hay que prepararse. O sea, si ya decides que vas a enfrentarte o reunirte con la otra persona para resolver el conflicto, tienes que ir preparado, ¿no? Y tienes que hacer este análisis para que la otra parte vea que es algo importante y que también te tomaste el tiempo y la seriedad para analizar los puntos del conflicto. Porque si lo hacemos informal o como les decía, sin ni siquiera el tiempo y el espacio, pues no se le va a dar importancia a la resolución. Bueno, importante aquí veamos al final la negociación. Negociación es diferente a la conciliación. La diferencia entre conciliación es que ambos objetivos y necesidades se van a cumplir, sobre todo los que priorizamos y los que son importantes para ambas partes. Negociación, sí se llega a un acuerdo, pero seguramente algunas de las necesidades se tuvieron que dejar a un lado. Pues aquí lo ideal y donde es el ganar-ganar verdadero es en la conciliación. Algunas reflexiones finales que sí quiero aquí detenerme más y invitarlos a que reflexionemos en cómo los conflictos han sido pues percibidos de manera negativa, y así los hemos visto en todos los ámbitos y en todas nuestras etapas de la vida, y cómo las organizaciones están buscando que se den para causar esta innovación y creatividad. Platicaba con un consultor de transformación digital, que hay un artículo de Netflix y el CEO de Netflix estaba preocupado y estaba molesto porque todo iba muy bien y hace mucho que no había problemas, ¿no? Entonces, juntó a su equipo y les dijo, ¿por qué no hay problemas? Necesito que haya problemas. Imagínense el cambio cuando muchas empresas, cuando hay problema, pues es el regaño, ¿no? O no causen problemas. No, ahorita lo que están viendo en términos de innovación es que los problemas son una oportunidad para movernos de la zona de confort y causar esta creatividad y el actuar siempre igual y poder proponer cosas diferentes. Entonces, sin conflicto no hay avance. Hay una relación muy, muy directa entre el conflicto y la innovación. Está medido y hoy más que nunca las empresas están buscando cómo causar conflicto. Conflicto puede ser desde que alguien no cumplió con el resultado, conflicto externo, ¿no? Que la competencia sacó un producto y se está llevando al mercado, conflicto también interno, que algún colaborador pues hizo un mal manejo. Todos esos conflictos hacen que la empresa se mueva de su zona de confort y empiece a identificar diferentes procesos o innovación. A ver, hago un paréntesis. Límite o número de veces en que trabajas un conflicto y no hay aportación por parte de la persona a la que deseas ayudar a mejorar. Yo creo que aquí, más que ayudar a mejorar, tienes que pensar en ti, ¿no? ¿Cómo a mí me va a ayudar el resolver este conflicto? Porque, pues, recuerden que primero tenemos que empezar por uno mismo antes de estar tratando de ayudar a los demás. Entonces, yo te invitaría a que veas qué tanto para ti es importante. Y si es importante, lo intentes muchísimas veces. Si es para ayudar a la otra persona y la otra persona no se quiere dejar ayudar, pues yo no creo que ahí tengas que seguir invirtiéndole. A ver, otra, Gerardo nos comenta, Gerardo Díaz, ¿qué pasa cuando actúas de manera empática, tienes apertura y la otra parte no cede, aunque no tenga la razón? Entonces, fíjense qué interesante, Gerardo, y perdón, te voy a poner de ejemplo. Gracias por la pregunta. Siempre partimos en que la otra persona no va a tener la razón y no cede. Entonces, no necesariamente el otro tiene que ceder. Recordemos que la conciliación no va a ser que tú cedas, que tú pierdas y yo ganes. Es cómo
ambos ganamos. Entonces ahí sí es importante hacer la diferencia entre yo gano, tú pierdes, tú cede y yo gano, sino cómo ganamos los dos. Y ninguno tiene que ceder. ¿Hasta qué punto se debe ser servicial? Si cae el servilismo. No, es que aquí no es de ser servicial, no es de ceder, es de tratar de construir juntos. Y sí es cambiar un poco el chip que nos han enseñado de cómo enfrentar ay, los conflictos, ¿no? Porque nos enseñan a ceder, a evitar, a convencer al otro, ¿no? No intentemos verlo desde una perspectiva diferente. Bueno, otra reflexión les decía que el conflicto lleva a la innovación, ayudan al desarrollo de equipos y procesos. También, cuando estamos en zona de confort, surgen los conflictos y pues sí nos mueve a todos, pero nos hace que volteemos a ver cosas que no necesariamente estábamos viendo, ¿no? Y que todo parecía que estaba caminando relativamente bien, pero pues están ahí conflictos saliendo por algo. Y siempre es importante tratar de identificar la raíz del conflicto. Seguramente no es el conflicto solo. Cuando empiezas ya, decíamos al principio, a acabar, a buscar el fondo de esto, te encuentras con cosas bien interesantes que te llevan a revisar procesos. Amplía el foco. Muchas veces tenemos esta cierta ceguera que necesitamos que alguien nos mueva para voltear a ver otras cosas que no estábamos viendo. El número 4 es bien interesante. Hacen aflorar talento oculto. Está también demostrado que muchos colaboradores que normalmente pues no se ven, no son visibles, cuando sale un conflicto, es los primeros que salen a proponer soluciones o a tratar de resolver. Entonces ahí también podemos encontrar colaboradores con talentos que no se ven en situaciones normales, sino cuando se produce estrés es cuando estas personas salen. Entonces, vean todo. Aquí, lo que les estoy diciendo son oportunidades positivas que nos van a permitir tener un valor en la organización y en el proceso. Incrementan adaptabilidad. Hoy día, esto es súper indispensable, así como la resiliencia y adaptación al cambio. Por resolución de conflictos, me parece que es una de las competencias más importantes con la realidad que estamos viviendo hoy. Aumentan cohesión interna de los equipos, así como una familia donde muchas veces es necesario hablar del problema y no sirve voltear a otro lado o esconderlo en el cajón. Es igual en los equipos. Muchas veces después de que se resuelven conflictos, la cohesión y la relación entre los integrantes es mucho más fuerte y mucho más sólida. Pueden desaparecer por sí solos. Hay conflictos que les decía que no llegan a categoría conflicto si no es necesario tratar de hacer este proceso tan formal, solo se van calmando. Hay conflictos necesarios, cooperativos. Hay otros que no son necesarios. Aquí, por ejemplo, el punto 9 para varios de los comentarios. Cuando de plano estamos partiendo desde la emoción, no vemos las cosas de manera objetiva y no hay manera de avanzar, pues no tenemos que dedicarle más a tratar de resolverlo, ¿no? Hay conflictos que no son necesarios y solo nos van a desgastar más la relación. El objetivo de todo conflicto debe ser la resolución. No debería ser la resolución, aunque no siempre, pues, todas las partes vean esto. A ver, tengo aquí varias preguntas. Pau Jiménez, el conflicto siempre va a ser una oportunidad de aprender. Los conflictos dan enseñanza. Joaquín García, tenemos que aprovechar. Si la empatía es ponerse en los zapatos de los demás, ¿crees importante quitarnos primero nuestros zapatos antes de ponernos los de los demás? Andrés Hernández, yo te diría, no necesariamente es quitarte los zapatos, es con tus zapatos ponerte junto al otro, así como veíamos en el video. O sea, es una representación, una caricatura. El otro bajó a estar junto, no necesariamente le pasó sus zapatos, digo, por el ejemplo de ponerse en los zapatos. No tenemos que nosotros sacrificarnos para tener empatía con el otro. Es desde nuestros zapatos y desde nuestra realidad, cómo soy empático con el otro. Esto yo quisiera cerrar la conferencia con esta frase, que es lo que yo quisiera que nos quedáramos todos. No tenemos que buscar en eliminar el conflicto. O sea, nuestra búsqueda del desafío no es eliminar conflicto y que no existe, que no haya conflictos y que todo sea felicidad y paz constante, sino cómo los conflictos los transformamos.
cómo los conflictos los hacemos oportunidades, los convertimos en creatividad, hacemos cohesión en los equipos, cómo identificamos procesos que no estábamos viendo, cómo conocemos más a las personas, hacemos relaciones más fuertes, cómo transformamos este conflicto en una oportunidad de crecimiento y de conciliación. Les dejo mi correo. Con mucho gusto puedo compartir la presentación. No sé si me fui un poco rápido, pero no quería respetar también el tiempo y pues invitarlos a que vean los conflictos de manera diferente y agradezcamos los conflictos también. Imagínense qué aburrido sería si todo fuera todos de acuerdo y todos pensando lo mismo, ¿no? Es un reto el tener conflictos y estar siempre viendo esos conflictos, cómo me hacen crecer y me hacen tener una relación más fuerte con las personas. A ver, Graciela me pregunta si podemos ayudar a colaboradores a que resuelvan conflictos entre ellos. Yo creo que sí, Grace. Yo creo que nuestra responsabilidad como formadores es llevarlos a que los resuelvan y los enfrenten. O sea, un conflicto, si no se enfrenta y se evade, se va a hacer muy grande. Entonces, yo creo, aunque es complicado, y sí, por eso pues se requiere una técnica, muchas veces también sugieren tener un mediador, un tercero, un neutral que ayude a resolver esto y que sea la parte objetiva, porque ya los que están en el conflicto pueden estar ya muy, muy inmersos y no ver las cosas de manera objetiva. Entonces, muchas veces funciona esta figura externa o neutral que los ayude a enfrentarlo. Y ahí lo que nos toca como formadores es, creo, ayudarlos a identificar cuáles serían las principales necesidades que como equipo tenemos, independientemente de estilos de personalidad, historia, perspectiva, percepción, cuáles son los objetivos que como equipo necesitamos todos tener y pues trabajar, ¿no? con eso. Pero yo creo que sí podemos, debemos, no solo podemos ayudar a los colaboradores, sino es nuestra responsabilidad. No podemos nosotros como formadores también voltear a otro lado cuando se dé un conflicto. ¿Existe un límite o número de veces? Pues no es tanto así como algo formal, una fórmula exacta matemática. Yo creo que, déjenme dejar de compartir, es pues parte de ir midiendo y les digo, no solo pensar en enfocarnos, muchas veces estamos tan enfocados en convencer al otro o que el otro ceda, que no estamos perdiendo la oportunidad de cómo encontrar esos objetivos en común que nos van a apoyar, nos van a ayudar a generar un objetivo en común. Entonces, creo que también cambiar el enfoque de cómo lo convenzo y cómo tiene que ceder y cómo él está mal, cambiando ese chip, creo que podemos lograr cosas interesantes. Aquí he visto, perdón, no había visto otros comentarios. Se vale que si en un momento se tuvo un conflicto y se evadió, ahora se retome, por supuesto. Sandra Talvani, por supuesto que se vale retomarlo. Incluso yo creo que es bueno porque ya pasó un tiempo y seguramente han pasado cosas en ese lapso de tiempo y se pueden ver la situación de manera diferente, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí se vale e incluso se recomienda. Laura Mendoza, hay dos tipos de conflicto. El conflicto A, surge diferencias de opinión, y el conflicto B, a las reacciones emocionales, cuando se vuelven personales. Sí, es que es bien importante que muchos de los conflictos tienen este componente emocional y ahí lo hace más difícil, ¿no? Porque ahí los hechos y lo que tiene que ver con cosas más de trabajo, desempeño, que son relativamente más sencilla de identificarlos, cuando ya tienes temas personales, pues se puede distorsionar un poco la realidad y sí implica un reto mayor. Los conflictos son parte del día a día, sí, efectivamente, y tenemos que aprovecharlos. O sea, no solo reconocerlos, Liz, sino aprovecharlos y cómo construir con ellos. Entonces, bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Fue un gusto estar compartiendo este espacio con ustedes. Espero que haya sido de utilidad la charla. Les repito, cualquier duda, estoy a sus órdenes, puedo compartir la presentación. Y pues muchísimas gracias, Maru, todo el equipo de Bienestar por este espacio.
No, pues muchas gracias a ti, Yolanda. Gracias por esta charla tan amena y además llena de enseñanza, porque finalmente creo que esa es parte de lo que se quiere o se pretende con este espacio. Y aprender a, como bien dices tú, a sacarle, pues ahora sí que el mejor provecho incluso a los conflictos, ¿no? Cambiar nuestra forma de pensar y que en lugar de que lo veamos como algo negativo, lo veamos como una oportunidad para sacar lo mejor de nosotros, sacar lo mejor de las otras personas y pues crecer, ¿no? Que finalmente eso es lo que se pretende. Yo te agradezco mucho en nombre de Adriana de la Puente el que hayas estado el día de hoy con nosotros, que nos hayas apoyado con esta plática. A quienes estuvieron hoy con nosotros también agradecerles que estuvieran aquí. Eh, que pasen muy buenas noches y cualquier cosa que recuerden que tenemos abierto el buzón de Cuéntanos y nos pueden pues escribir ahí cualquier inquietud o cualquier conflicto, cualquier cosa que tengan y pues trataremos de ver de qué manera podemos apoyarlos a resolverlos, ¿no? Y nuevamente muchas gracias, Yolanda, y muy buenas noches a todos, que descansen. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Muchas gracias, Maru. No, gracias a ti, de verdad, muchísimas gracias. Padrísima plática. ¿Sí te gustó? Mucho, mucho, muy interesante, la Ah, verdad. qué bueno, Sí. Maru. Pues no sé si fue mucho contenido, pero pues traté de No, estuvo muy respetar padre, el tiempo. muy, 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 muy padre. Listo, pues Muchas muchas gracias. gracias. Ya me desconecto, ¿verdad? Sí.